Hermanos, los saludo en nombre del Señor. Hoy, como siempre, en la ausencia de nuestro pastor Carlos, he tenido que reemplazarlo, pero igual tenemos el servicio de las 7:30 para los que nos ven a través de la página y en la mañana no pudieron asistir, pueden asistir en la tarde. Les cuento también que este fin de semana, el día viernes y sábado, estuvimos en el Valle de Elqui, en la parcela de una hermanita de nuestra iglesia que nos facilitó con los jóvenes de enseñanza media. Estuvimos un retiro de 2 días. Fue algo hermoso, fue algo precioso compartir con ellos. Llegaron todos muy bendecidos y muy motivados para trabajar duro en la obra de Dios. Así que también les transmito este gozo que fue para nosotros. Y para continuar con el estudio de las cartas del apóstol Juan, vamos a 2 de Juan, capítulo 1, que es el único capítulo de la carta. Hoy vamos a leer los versículos 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta palabra, Señor, que siempre nos exhorta, nos motiva, Señor, y en ella tenemos vida eterna. Te damos gracias también por estos apóstoles, Señor, que nos entregaron esta palabra, y te pedimos que ella sea vida en cada uno de nosotros que está acá esta mañana. En tu santo nombre, amén. Bueno, ya más avanzando, hoy día estamos terminando la segunda carta del apóstol Juan, y debemos ver acá también que Juan toma con mucha responsabilidad y seriedad esto de los falsos maestros. No es algo que hizo un versículo, una cosa puntual y se olvidó, no. El apóstol sigue, insiste en esto, y acá realmente hoy día vamos a ver una porción donde nos advierte seriamente sobre nuestra actitud frente a estos falsos maestros. Juan sabe que los falsos maestros ya están abriendo brechas en la iglesia primitiva. Hablábamos siempre de ese tal Cerinto que empezó a confundir a la iglesia, que hablaba que Jesús no era el Mesías, no era el Cristo, que era un profeta, que era uno más, y que el que murió en la cruz no fue realmente el Salvador del mundo. Esa era la gran herejía con la cual le tocó vivir al apóstol Juan. Hoy nosotros tenemos otras herejías de otro tipo. Satanás se está vistiendo de otra manera, se está camuflando de otra manera y está también haciendo estas brechas en la iglesia del siglo XXI, como lo hizo en la iglesia primitiva. Por eso Juan advierte a los lectores de esta carta y les dice que estén en guardia. ¿Se recuerdan que la semana pasada veíamos ese pasaje que dice, mirad por vosotros mismos? Dice, para que no perdáis el fruto y el trabajo de tus obras, para que no perdamos el galardón que teníamos. Entonces Juan los advierte que debemos estar alerta, que debemos estar así con cautela. Sigue en la misma línea el apóstol y nos dice que el apóstol dice que las escrituras nos enseñan del amor, pero nos enseñan de la verdad. Estoy tratando de recapitular, como yo siempre estoy en la noche, para que Juan nos dice que hablábamos del amor como algo muy importante. Dios es amor, definía él, pero también decía que no podíamos dejar de lado la verdad. Y en pos del amor no podíamos sacrificar la verdad de Cristo. 1 Corintios 13 nos dice que el amor siempre se goza de la verdad. Para que lo leamos acá. El amor se goza de la verdad. Entonces en el mundo ustedes van a escuchar, en el amor y en la guerra todo vale, todo sirve. O lo importante es el amor. Y en aras del amor se levantan y se hacen cosas de cualquier tipo. Pero el apóstol Pablo le dice a los corintios, el amor siempre se goza en la verdad. Si no está fundado en la verdad, ese amor, este embleque no es verdadero, se diluye en el tiempo. En algún momento se rompe. En algún momento aparecen las verdaderas intenciones. Porque el verdadero amor se basa y se goza en la verdad.
Y en otra parte también le escribe a los cristianos acerca del amor y la verdad. Vamos a Efesios 4, vamos a ver algunos pasajes hoy día. Efesios capítulo 4, versículo 15, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces aquí nos está dando un orden. Vamos a crecer en amor, en la verdad, a través de la cabeza que es Cristo. Para los efesios, Pablo les enseña que la iglesia es un cuerpo, ¿cierto? Ahí también en el capítulo 4 es donde habla de los dones. Entonces hay un cuerpo que tiene miembros y que tiene dones. Y tiene una cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso el apóstol Juan deja en claro que el amor no es una emoción pasajera, sino es un compromiso perdurable. Es algo que permanece en el tiempo. Y este amor, habíamos dicho también, que la forma práctica que lo reflejamos es con la ley que llaman los americanos la regla de oro, ¿cierto? Que dice: hagan a otros lo que ustedes quieren que ellos les hagan a ustedes, o no hagan a otros lo que no quieren que le hagan a ustedes. Lo enseñaba el Señor y está para nosotros en Lucas capítulo 6. Es decir, siempre el amor es algo que tiene que estar acompañado de la verdad y de un compromiso. No es una emoción pasajera, no lo entendamos así. También después el propio apóstol, ahí en 1 Juan capítulo 3, volvamos un poquito más atrás, 1 Juan capítulo 3, versículo 18, nos dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, en verdad y con actos que demuestran tu verdad. Y esto es como delicado a veces, porque en lo general el mundo y las personas y el cristiano más nuevo que viene con los parámetros del mundo no lo entiende y piensa que el amor consiste en siempre estar apapachando o conteniendo al que viene y creerle todo lo que me cuenta y yo decirle que sí a todo lo que él quiere hacer y que cómo voy a interrumpir sus proyectos. No. El amor tiene que estar basado en la verdad. Y cuando yo amo a alguien de verdad, tengo que decirle correctamente el Evangelio. Tengo que decirle: mira, estás en pecado. Mira, eso es herejía. Mira, eso no corresponde. No porque lo ame, tengo que soportarlo o por miedo a que se me vaya de la iglesia y me quede con un miembro menos. No, hermano. Vamos a ir viendo más adelante la responsabilidad que muchas veces tienen los maestros, los líderes, los pastores en todas las herejías que hay hoy en día. Andar en la verdad, habíamos dicho también que no es lo mismo que creer en la verdad. Mucha gente puede creer, los demonios creen y tiemblan. Andar en la verdad es andar en Cristo. Decíamos que era andar como Cristo anduvo. Nos decía el apóstol Juan. Andar como Cristo anduvo. Poníamos el ejemplo de los indios americanos, donde una pisada sobre la otra, una pisada sobre la otra. Y el ejército norteamericano no sabía si era un indio o eran 1000 o eran 10.000, porque uno pisaba sobre la otra. Eso es andar como Jesús anduvo. Eso es verdad. A eso es lo que nos llama Cristo. El apóstol Pablo también siempre lo comparo con Juan porque él escribe mucho acerca de lo mismo. Y dice en Gálatas 5:16, estábamos ahí un poquito más atrás en Gálatas. Fuimos en Efesios, Gálatas 5:16, volvamos un poco atrás. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo esto nacía de lo que estábamos viendo la semana pasada, cuando él decía: me gozo en que algunos de tus hijos andan en la verdad. ¿Se recuerdan? Algunos de tus hijos. Entonces el apóstol Juan se gozaba que algunos de los hijos de esta señora elegida, que era la iglesia, andaban en la verdad. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo le escribe a los colosenses, le dice: andar como es digno del Señor. Andar como es digno del Señor. Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, un poquito más adelante, ahí dice, Colosenses, capítulo 1, versículo 10.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, eso está dentro de la oración que hace el apóstol Pablo por sus hijos amados, los colosenses. Cuando Pablo empieza a escribir a los colosenses, le dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, y empieza una oración pastoral, una oración apostólica. Dice, el versículo 9 decía, y no cesamos de orar por vosotros desde aquel día en que oímos de vuestro amor que tenéis por la iglesia y por todos los santos. Y por eso dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ese es el deseo del apóstol Pablo, esa es la oración del apóstol Pablo por los colosenses. Entonces, ¿por qué hoy día nosotros vamos a dejar que esa brecha crezca, que Satanás haga surco donde no debe hacer surco? No podemos permitirlo, no podemos darle ningún paso, ninguna entrada, ni abrirle ni una ventana pequeña que sea. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Entonces, en este andar, en estos hijos que andaban en la verdad, debemos entender que andaban en espíritu, que andaban en amor y que andaban sabiamente. Y finalmente decíamos que el andar o el caminar de la vida cristiana es andar según sus mandamientos, ¿cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos, decía el Señor. Entonces debemos andar nosotros hoy día según los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios nos amó? La gran pregunta. ¿Por qué Dios nos amó? ¿Y por qué no amó a mi compañero de banco del colegio? ¿Por qué no amó a mi amigo de barrio? Si hacíamos exactamente lo mismo. ¿Por qué me amó a mí? Por ahora no tengo explicación. Solo puedo decirles que, como decíamos también, cuando nos miramos en el espejo espiritual de nuestra vida, si tú te miras, yo me miro en el espejo espiritual de mi vida, y cuando Cristo me llamó, cuando Cristo me puso en mí amor donde no había amor, fe donde no había fe, no vio nada bueno. Solo misericordia, solo amor de parte de Él. Entonces, por eso también es que nosotros debemos retribuir este amor a Dios en alabanza, en gloria a su nombre, en andar como Él anduvo. Porque Él puso amor donde no había amor. Y así sigue, y 1 Corintios 13 dice, porque también dice, este amor se debe reflejar en acciones concretas. Como decíamos, no emociones, no cosas de mariposita, como se le hablaba ayer a los jóvenes, no mariposita en el estómago, sino que dice acciones concretas. El amor de 1 Corintios 13 dice que es paciente. Esa es una acción, es paciente. No busca lo suyo. No es egoísta, no es indecoroso. Amor, hermano, es acciones concretas hacia el objeto de nuestro amor. Si tú dices que amas a alguien, evidente vas a ser paciente con él. No vas a buscar lo tuyo propio, vas a buscar lo de los demás. Entonces, estamos ya teniendo una figura de lo que es el amor de Dios y de lo que nos pide el apóstol Juan cuando dice, Dios es amor. Que se amen unos a otros para que el mundo sepa que tú me enviaste. Dice en Juan 17 el Señor Jesús, para que sepa el mundo que tú me enviaste. Pero siempre, decíamos también, que la verdad es lo primordial. No podemos sacrificar la verdad en aras del amor. Y la doctrina cristiana que nos enseña el apóstol Juan, nos exhorta y nuevamente nos dice, acá, volviendo a 2 de Juan, los hijos de Dios no debemos relacionarnos, mira lo que dice tan fuerte, con quienes practican doctrinas ajenas a la enseñanza de la Biblia. ¿Pero cómo? Vamos a ir desarrollando el tema. ¿Por qué Dios nos pide que no nos relacionemos con personas que practican doctrinas ajenas a la enseñanza de la Biblia? ¿Y por qué Dios nos manda a que no nos juntemos con esta persona? Porque Dios nos protege, hermano, y nos cuida. Y sabiendo que el maligno está atacando a la iglesia. El maligno está, como quien dice, ya quemando lo último. Esta batalla ya la perdió hace rato Satanás. La perdió. Está ganada por nosotros.
pero hay que pelearla. La tierra prometida, el Señor le dijo a Josué, esa tierra, esa es tuya, pero tienes que luchar por ella. Nosotros esta batalla ya la ganamos. Cristo la ganó en la cruz del Calvario, pero debemos lucharla. Hermanos, sin embargo, a pesar de estas advertencias, hay personas que juegan al límite, ya sea con las amistades, ya sea con los eventos, ya sea con la vida que llevan. Por eso hay advertencias serias. Veíamos la semana pasada en el versículo 8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Y decíamos que así como Adán de un mordisco perdió todas las bendiciones de Dios, cualquiera de sus hijos, por un minuto, por un segundo, por un momento, puede perder su familia, sus hijos, su trabajo. Bendiciones que te ha dado Dios. Por eso debemos tomar en serio cuando el apóstol nos aconseja andar como Él anduvo, agradándole en todo, llevando buen fruto. Y ahí sí, sigue el apóstol ahora en la segunda carta, en el versículo 9, le dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Ay, podríamos estar hablando toda la mañana sobre esto, pero acá también tenemos límite como en el servicio de la tarde, ¿cierto? Así que no podemos. Pero, ¿cómo condensar esto maravilloso? Cuando dice cualquiera advertencia a perseverar en la doctrina de Cristo. Y lo primero que dice, cualquiera que se extravía. Algunas traducciones de algunas Biblias dicen, cualquiera que se excede, dando a entender de otras traducciones, dice, cualquiera que se adelanta. Es decir, cualquiera que quiere, que queriendo ver más allá de lo que hay aquí, ¿me siguen? Queriendo ver más allá de lo que hay ahí, introduce ideas, pensamientos, doctrinas que no son de Dios. La palabra doctrina la podemos traducir también como enseñanza, que no es lo mismo que educación. Educación es algo superficial, donde se nos enseña de todo un poco, pero ahí nomás, en la partecita de arriba. Entonces, es como la antigua selección del Reader Dyer, ¿se recuerdan eso? Sí que es antiguo, ¿cierto? Eso es muy antiguo, ya ahí se me cayó el carnet, pero total, ¿eh? Esa selección del Reader Dyer, el que leía la selección del Reader Dyer estaba al día de todo, sabía de todo y era culto, ¿cierto? Era un hombre culto. Bueno, era educado, pero ser enseñado, hermano, es otra cosa. Ser enseñado es vivir en la doctrina de Cristo, es ser adiestrado, es ser un soldado, es uno que milita, que dice Pablo, que milita. ¿Ya? Entonces, pero debemos dejar claro, y en esto soy categórico, Juan no nos dice ni está en contra del progreso espiritual, muy por el contrario. Él no está en contra del progreso espiritual. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de excederse, de pasarse el límite, de ir más allá del lugar del cual Dios nos ha puesto. Dios nos pone límites y decimos que no es para encerrarnos, es para protegernos del enemigo, de ese león rugiente que anda ahí, ¿cierto? Hermano, y esto es tan verdad, es tan así. También lo escribe Pedro. Vamos a buscar 2 de Pedro 3:18. El consejo del apóstol Pedro dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el método que utiliza Dios tanto en la salvación como en la santificación de los hijos de Dios, donde no hay mérito de nosotros. Entonces crezcamos en esa gracia, o sea, crezcamos sabiendo que lo que tenemos es por gracia, lo recibimos por gracia, no por nosotros. Hermanos, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, abandonar la enseñanza y la doctrina de Cristo para dar paso a ideas modernas, a ideas más avanzadas. Aunque parezca majadero, como siempre decimos,
que ocurrió en el siglo pasado, donde muchos cristianos, entre comillas, abrazaron ideologías extremistas y las introdujeron a la iglesia, perturbaron a la iglesia. Y así fue como aparecieron teorías de la liberación, cosas extrañas donde personas, pueblos enteros se levantaban en armas. Y en América Latina hubo tanta guerrilla y tanta cosa. Aunque les parezca insólito, la iglesia también fue filtrada en eso. Fue filtrada. Porque en nuestra iglesia, como vamos a ir viendo, o en la iglesia universal, que es una sola, como nos veíamos recién, esos trigales hermosos, ¿cierto? Del sur de Chile, también hay cizaña. El trigo crece y la cizaña crece junto con el trigo. Eso es querer ir más adelante, es yo tomar un pasaje y decir, sí, pero lo que realmente quiere decir es esto, que Jesús era un revolucionario y él vino a esto, taca, 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 y me armo un cuento y me tomo un grupo de gente y la llevo y la saco de la iglesia. Como el buen pastor entra por la puerta, el que no es el buen pastor salta la reja, ¿cierto? Salta la reja y se lleva el rebaño, o al que no era rebaño. Entonces, hermano, la enseñanza y la doctrina de Cristo se origina con Cristo y le pertenece a Cristo. Eso es lo que significa, la enseñanza de Cristo le pertenece a Cristo. La doctrina no es enseñar acerca de Cristo. No es que te pasen un librito chico donde te enseñan acerca de la vida de Jesús. La doctrina de Cristo es enseñarte a Cristo. Por eso es que la vida cristiana es vivir, no es otra cosa que Cristo reproducido en el Hijo de Dios. La vida cristiana no es un montón de normas que yo voy aplicando a medida que me voy enfrentando a situaciones. La vida cristiana es la vida de Cristo reproducida en cada hijo de Dios. Eso es nuestra meta, allá tenemos que llegar. La vida de Cristo reproducida en el Hijo de Dios. Bueno, y sigue este pasaje, dice, ahí en el versículo 9 dice, ese sí tiene al Padre y al Hijo, o por decir, este tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál? El que persevera en la doctrina de Cristo. Porque el que no persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera tiene al Padre y al Hijo. Entonces, acá también vemos algo que quizás parece un detalle, pero no es menor, que Juan persiste en la palabra Cristo. Estudiamos que la palabra Cristo es Mesías, es el ungido. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Persevera en la doctrina del Mesías, persevera en la doctrina de Cristo. Y así Juan pone énfasis en la doctrina de Cristo. Y así también Juan acá pone a Cristo en el mismo nivel del Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El Padre y el Hijo, cuando Tomás le pregunta, muéstranos al Padre, tanto tiempo he estado entre ustedes y no me habéis visto. Yo y el Padre uno solo somos, ¿cierto? Entonces Juan comienza ya a desarrollar su tema y a decir, el Padre y el Hijo son uno solo, son uno mismo. Nadie puede tener a Dios si no tiene a Cristo. Les estoy repitiendo cosas tremendamente básicas, me diría algún hermano que ya lleva muchos años en la iglesia. Pero eso es lo que nos corresponde en el siglo XXI. Nos corresponde en el siglo XXI. Si ustedes quieren profundizar en algo, hay muchos estudios en las páginas, en internet, en todos lados. Pero nuestro deber ahora, por los ataques que ha hecho Satanás feroces a las iglesias, es poder volver a los rudimentos. Hoy en día, este último tiempo, se está volviendo a la reforma, hermanos. Lamentablemente, hace una semana no pude asistir a un estudio que hubo de la reforma acá, pero mis hermanos que fueron me contaban lo hermoso que es escuchar nuevamente la reforma, los principios básicos que hicieron a la iglesia, que la hicieron grande.
cuando se reformaron, cuando se apartaron de la iglesia que fue derivando en una verdadera institución humana. Pero hermanos, eso es lo que nos corresponde hoy en día. Nadie puede tener a Dios si no tiene al Hijo. Primera de Juan 2:23. Pues si se nos había olvidado lo que habíamos estudiado tiempo atrás. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Eso por si alguno dice, yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. Para mí Cristo es un filósofo más, es un iluminado, es un revolucionario. En Dios sí creo, pero en Cristo no dice que no. Dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Todo aquel que persevera en la instrucción de Cristo tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Eso es así. Y no es de otra manera. Hermano, y en esto hay que ser sumamente claro. Si yo mañana lunes, dejo de perseverar en la doctrina, dejo de perseverar en la enseñanza de Cristo, eso significa que hasta hoy todo lo que he vivido, lo he vivido en la carne. Tan simple como eso. Y no lo he vivido en el poder de Dios como un hijo de Dios. Algunos hermanos se pueden ir de la iglesia porque hay pecado en su vida, sí. Y Juan nos decía que oremos por ese hermano y que Dios le va a dar vida. ¿Cierto? Pero distinto es el que se va por otra doctrina, ajena al Evangelio, que se va persiguiendo a maestros que están inspirados en el maligno. Life hacer, ¿cierto? Dejar hacer, dejar pasar. Si mañana yo me desvío, todo lo que viví hasta hoy fue en la carne. No fue en la gracia del Señor ni en el poder de Dios. Por eso es que el apóstol también nos pone una prohibición. Si volvamos ahí, avancemos al versículo 10. Dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? De que Cristo es el Hijo de Dios. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, aquí Juan nos hace algunas observaciones. Primero, dice, si alguno viene, dice, si alguno viene a vosotros, si alguno llega a vosotros, ¿ya? Y lo pone como una oración condicional, si alguno viene a nosotros, si alguno viene a vosotros, ¿ya? Aquí Juan está hablando de un falso maestro, directamente. Y él dice que niega la instrucción de Cristo y que viene con el propósito primordial de extraviar a los creyentes. El único propósito que trae es extraviar a los creyentes. Entonces, no sé, pues hoy día en el siglo XXI podríamos decir a alguien que viene acá con charlas motivacionales. Como dice el pastor Carlos, saca al ganador que llevas dentro, ¿sí? Saca a ese. Ese que llega, ese maestro que llega con esas ideas, dice que es falso, que es torcido, que es hereje. En la vida del Hijo de Dios, la obra la hace el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Es el poder de Dios el que lo va transformando. Porque créanme, hermano, yo que soy más viejo que ustedes, nada podemos nosotros por nosotros mismos. Solo el poder de Dios, el que te va a ir llevando un peldaño, otro peldaño, un pasito, otro pasito. Ese campeón que llevas dentro no existe. Es una mentira de Satanás. Te hace caer, te hace tropezar. Nos enredamos en esas cosas. Entonces, este es un engañador, es un anticristo. Eso lo estudiamos también. El versículo 7 que dice un poquito más arriba ahí. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
No confiesan que Cristo ha venido en carne. Siguen diciendo que Jesús es un maestro, una buena persona, un iluminado, uno que estudió allá en el Tíbet. De allá los monjes del Tíbet le enseñaron. Sí, allá le enseñaron. ¿Han escuchado eso? Esos niegan que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Esos son engañadores y son anticristos. Toda generación ha tenido que pelear con sus propios anticristos, hasta cuando llegue ese anticristo con mayúscula, como decimos. Va a llegar, pero mientras no llegue ese, vamos a pelear con estos pequeños anticristos. Pasando por el Papa, pasando por un montón de otros seguidores de él. Entonces, hermano, esa es nuestra lucha, siempre. Nosotros debemos estar firmes. Ahí en el versículo 7 decía, Jesucristo ha venido en carne. Y cuando decíamos que Jesucristo ha venido en carne, significan 3 estados. Porque ahí usa una palabra que dice que Jesucristo está viniendo. Viniendo. Porque en el pasado Él vino, en el primer siglo, ¿cierto? Él vino, creció, vivió, predicó, enseñó, murió en la cruz, fue asesinado en una cruz. Porque esa es la verdad, fue asesinado en una cruz. Porque se sometió a un juicio que no fue un juicio correcto, lo mataron. Resucitó, está sentado junto al Padre. Jesús vino. Jesús está viniendo en el sentido de que cada día está transformando vidas, cada día está llegando a nuevos corazones, cada día está llegando a más personas. Está viniendo todos los días, en este momento está viniendo ya Jesús. Porque en este momento alguien en alguna parte del planeta está recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Me siguen la idea? Y dice que Jesucristo algún día vendrá. Porque hoy día, como decía el himno, porque por más que estés velado, siempre el labio mío lo ores te dará, ¿cierto? Porque no lo vemos como debemos verlo. Pero llegará un momento en que nuestros cuerpos sean transformados y veremos cara a cara, dice el apóstol. Le veremos cara a cara, tal como Él es. Ya no más velado, cara a cara. Y veremos su gloria. Por ahora no. Ese será el tercer punto, cuando se complete nuestra salvación, en la cual trabajamos. Bueno, y así es como el apóstol, en este versículo 10, le dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No le recibáis en casa, es fuerte. Incluso alguien me podría decir, pero ¿cómo? En la Biblia se contradice porque hay otras partes en que dice que seamos hospedadores, que todo esto. Sí, eso dice la Biblia, es verdad. Dice que seamos hospedadores. Es más, vamos a Hebreos 13, Hebreos capítulo 13. Ahí en el versículo 1 y 2. Dice, permanezca el amor, aún no llega, perdón. Hebreos 13, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es decir, el apóstol exhorta a sus hijos a ser hospedadores, ¿cierto? No olvidéis de la hospitalidad. En aquel tiempo era común que los cristianos tenían que trasladarse de un lugar a otro, o algunos iban arrancando, porque los mataban. Ya la persecución era atroz. Estudiábamos que al apóstol Juan le tocó convivir con a lo menos 5 de los más bárbaros de los emperadores de Roma, ¿cierto? Tito, Vespasiano, Claudio, ¿qué más? Nerón. Todos esos fueron parte de la vida de Juan. La persecución era terrible, hermanos. Y por eso decíamos que en aquella época el ser cristiano era algo también peligroso para tu vida. Hoy día es que me hacen bullying. Es que ¿cómo no voy a ir al Halloween si me hacen bullying porque no voy al Halloween? Vergüenza debería darte. En aquella época a los hermanos los esclavizaban, les quitaban sus bienes. Las inmoralidades que habían en Roma eran atroces. Estudiamos que Juan escribía desde Éfeso, donde estaba el templo de Artemisa, la diosa Artemisa, toda una perversión sexual. Y estaba en Éfeso, donde vivía Juan, donde escribía Juan estas cartas, probablemente.
y ahora te asustas porque te hacen bullying. Hermanos, veamos el contexto en el que estaban escritas estas cartas, cómo vivían nuestros hermanos, donde la mayoría de ellos eran esclavos, no disponían ni siquiera de su tiempo. Entonces, por eso había que ser hospitalario, porque muchos hermanos tenían que huir a esos lugares. Empezó la persecución y tenían que hospedarlos, ser hospitalarios, tenían que hospedarlos. Pero si viene alguno, dice, con otra doctrina, a ese no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. El Señor siempre nos enseñó a ser hospitalarios. La hospitalidad era parte del cristianismo, pero no debemos confundirlos, hermanos. Debemos ser sabios en esto. Romanos capítulo 16. Todo el capítulo 16 de Romanos está dedicado a un saludo apostólico, es una despedida donde el apóstol Pablo agradece a los hermanos que trabajaron con él, que lo ayudaron, que lo hospedaron. Y ahí en el versículo 5 de Romanos 16 dice, saluda también a la iglesia de su casa, a Epeneo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Habla de Priscila y Aquila, ¿cierto?, que expusieron su vida por Pablo. Dice que saluda a la iglesia de su casa. Era tal la hospitalidad y el amor de estos hermanos que en sus casas la transformaban en iglesias. Es decir, se reunían en las casas, se hospedaban ellos mismos. Entonces, si hay un grupo de hermanos que en su casa se reúnen, que comen juntos, que viven prácticamente ahí, y si llega uno con otra doctrina, con una doctrina insana, ¿cómo los vamos a recibir? Y que lo único que pretende es destruir al rebaño. No lo podemos recibir. Entonces, es duro el apóstol, pero es así. Y hay muchos ejemplos más en la Biblia de hospitalidad. ¿Ya? Primera de Corintios le habla, los Colosenses también le dice. Le saluda la iglesia que está en tu casa. Mira, tú que creíste allá en Gálatas, y en tu casa hay una iglesia, como lo que pasa en Antofagasta, ¿cierto, hermano? Donde un hermano, con ese amor tan grande que le da al Señor, hizo de su casa una iglesia. Él vive, así es María José, y al lado ellos desarrollan los servicios dominicales. En su mismo terreno habilitó un espacio que él tenía, y ese es la iglesia de Cristo en Antofagasta. Y por fe vivimos y creemos todos esos y sabemos que el Señor va a bendecir esa iglesia también. Pero no podemos permitir que ahí, el pastor Pablo que está ahí, no va a permitir que entre alguien con una doctrina insana y le va a pasar el púlpito y decir, habla, enséñale tú. No puede eso. Está la María José ahí para que lo le tire la oreja, ¿cierto? Pero eso es así, eso es lo que está pasando, hermano, es lo más cercano que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, nosotros no podemos preocuparnos de gente que está enseñando una doctrina insana. Entonces ustedes me dirán, ¿qué pasa entonces? Para los que no vinieron el domingo pasado, ¿qué pasa entonces con, yo no le voy a enseñar a nadie, no tengo que recibir a nadie? No te está diciendo eso el apóstol. Hay inconversos a los cuales por amor les vamos a ir a predicar, les vamos a enseñar, los vamos a exhortar y les vamos a presentar a Cristo, por amor. Si algún hermano débil, que por algún motivo se fue al mundo, se fue al pecado, también lo vas a tomar, también con amor. Mateo 7, ¿cierto? Mateo 7 dice. Y que después que saques la viga de tu ojo, conversa con él, trae a otro, habla con él, restaurarás la vida y vas a ganar a un hermano, dice. ¿Ya? Pero este otro es uno que se apartó de la doctrina. Es un maestro falso, que en aquella época los maestros eran muy respetados. Entonces, lo que ellos decían era ley, porque también siempre no está de más decir y recordar que en aquella época
el nivel de analfabetismo era inverso a lo que es hoy en día. El 90 y tanto % era analfabeto. Entonces esos hermanos creían al maestro que estaba delante porque tampoco todos podían ir a la Escritura y corroborar lo que él estaba diciendo. Entonces Juan le dice, no, que no entre. Hoy día también pueden entrar maestros de ese tipo, carismáticos, engañadores. Y nosotros debemos estar firmes. Nosotros, los hijos de Dios, siempre debemos mostrar respeto, como nos enseña el apóstol también, hacia los pastores, los maestros, a la gente que enseña a tus hijos, a tus niños pequeños en la escuela bíblica. Mucho respeto, mucho amor, pero no por los falsos. Por eso también hoy día nosotros decimos, la iglesia de hoy ya no tiene apóstoles, ya no tiene profetas, y los que así se hacen llamar son falsos. Lo debo decir también. La era apostólica terminó, hermanos. Hay 12 tronos en el cielo nomás para 12 apóstoles. ¿Dónde se van a sentar los otros que andan por ahí? No sé. Pero eso me dice la palabra de Dios, que hay 12 tronos. Entonces, no creamos a todo espíritu. Cuidado, hermano, y aquí hago un paréntesis. Conversábamos con los jóvenes el día viernes también sobre este tema. Se nos viene Halloween. Esa es una fiesta satánica. Nos guste o no nos guste. Y tengo que decirlo así, fuerte. Pero es que no, porque yo me pongo un traje de princesa, yo me he visto de príncipe azul, entonces... Y empezamos como a bajarle el perfil y a diluir la cosa. Hermanos, es una fiesta que tiene su origen en cultura y en ritos satánicos. No, pero si yo voy a una fiesta donde no se sacrifica a nadie, ni perros, ni gatos, ni nada, no, ni persona. Está haciendo comparsa, hermano, está haciendo número. No dejes que tus hijos vayan allá, no permita que tus hijos vayan allá. Y como decimos siempre, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Satanás no siempre va a andar con cacho y con esas cosas, esos tridentes. Se puede vestir de seda, pero seguirá siendo Satanás. No dejes que tus niños pequeños participen de eso. No solo por las consecuencias que puede acarrearte, como nos contaba una hermana que vivió en Estados Unidos, que estos grupos satánicos, incluso a los niños, entre medio de los caramelos, le tiran drogas y cosas, y hasta mueren niños. No solo le temas a eso, del daño físico que puede causar, sino porque eso, el daño más grande, es que estás participando de un culto satánico, quieranlo tú o no. ¿O qué dice 2 Corintios 7? Ahí se nos aplica correctamente, 14, ¿cierto? ¿Qué comunión tiene el Hijo de Dios con Baal? ¿Cierto? ¿Qué comunión tiene el Hijo de Dios con eso? ¿Tenemos alguna comunión con ellos? Ninguna. No podemos participar de esas cosas. Paréntesis, pero también son falsos maestros. Así que yo no por amor les voy a decir, no, vaya nomás, no se preocupe. No puedo. Hermano, volviendo acá, ese era un paréntesis nomás. Volviendo a 2 de Juan, también habla de compartir. No podemos compartir, dice, con aquellos que vienen con una doctrina insana. Cuando dice bienvenido, no puedes compartir con ellos, porque el compartir con ellos significa de que tú estás avalando lo que ellos hacen. Significa que tú estás participando de esa mala obra. Y ese que viene con esa sana doctrina, por eso dice el apóstol que no te juntes ni ores con él, porque ese es el que hablábamos antes, que está en pecado de muerte. ¿Se recuerdan el pecado de muerte cuando hablábamos de eso? Este es el que está en pecado de muerte, este maestro falso, por el cual ni siquiera se ore, no pido que se ore, dice. Ese está en pecado de muerte. Si un hermano se va de la iglesia porque, no sé, cometió un pecado, cualquiera sea, es deber de cada uno de nosotros ir, tomarlo, levantarlo, ayudarlo, sacarlo, orar por él, traerlo a la iglesia. Pero si está en este tipo de pecado, que es de muerte, ni siquiera ores por él, dice el apóstol Juan, ni siquiera ores por él. Pero si el hermano está pasando por ese valle de sombra de muerte, por favor,
anda donde él, levántalo, tómalo en la mano, llévalo. La iglesia, hermanos, la iglesia de Jesucristo es una sola, y eso debemos tenerlo claro, porque muchas veces también estos maestros están diciendo, no, pero es que la iglesia acá se manifiesta de una manera y esta es otra iglesia. No, la iglesia de Jesucristo es una sola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos confunde? Que muchas veces, o no muchas veces, siempre dice el Señor, el trigo crece junto con la cizaña. Entonces cuando la gente ve cizaña en la iglesia, habla de que la iglesia, tú no permitas que alguien hable mal de la iglesia, porque ¿saben quién es la iglesia? La novia de Cristo. Y no permitas que hablen mal de la novia de Cristo. No hable la esposa del Cordero. No permitas que hablen mal de la iglesia. ¿Puede que en la iglesia haya cizaña? Sí. ¿En cualquier iglesia? Sí. Puede que junto con las ovejas haya cabritos también. Pero llegará un momento en que los cabritos que están en medio de las ovejas, el Señor les va a pasar la cuenta y los va a llamar. Llegará un momento en que el Señor mismo tomará la guadaña y cortará el trigo junto con la cizaña y Él va a tirar para allá al granero su trigo y la paja, dice, al fuego eterno. Dejen que crezcan juntos. Hay muchos pastores que en esta parte han fallado porque no han tenido el coraje de defender a su rebaño. Cuando en el Salmo 23 David dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento, la enseñanza ahí, el cayado era ese palo largo, ¿cierto? Que servía para tomar a la oveja y traerla cuando podía ir por un despeñadero, la tomaban de ahí y la volvían al camino. Ese era el cayado. Y la vara servía para defender al rebaño de los lobos rapaces que venían a atacar al rebaño. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, las ovejas solo quieren adorar a Dios y ser enseñadas por la palabra de Cristo. Y nosotros debemos proteger a la iglesia. No solo los pastores, los maestros, los líderes. A lo mejor eres líder el día lunes en la reunión, o en la reunión de mujeres, o con los jóvenes, o con los niños. Tú estás ahí para proteger a ese pequeño rebaño, para cuidar a ese pequeño rebaño. Cristo nos compró a precio de sangre, eso nunca tenemos que olvidarlo. Y si no perseveramos, hermanos, la palabra es evidente, si no perseveramos es porque probablemente, dice acá, no pertenecemos a Cristo. Porque cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Tan simple como eso. Disculpen. Ya me dio calor. Y como ayer nos bañamos con agua de cordillera, ¿cierto? Con agua de hielo nos metíamos en una piscina ahí. Entonces estábamos fresquitos. Bueno, cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no pertenece a Dios. Y finalmente el apóstol termina los dos últimos versículos diciendo, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegía te saludan. Juan ya está terminando esta carta y le está diciendo que prefiere ir a verlos personalmente. Es como, ya no quiero mandarte más un WhatsApp. Quiero que nos juntemos, que nos reunamos, que conversemos más distendidamente, que pasemos un tiempo juntos, que tengamos comunión. Juan ya era un anciano, pero creemos que físicamente podía moverse, desplazarse, por eso era su anhelo también. Quizás pensando sus últimos viajes y del amor que tenía por aquellos hermanos a los que él escribía. Esta carta, como decíamos antes, cuando él decía a la señora elegida, que era una iglesia, pero tenía que escribirlo así porque la persecución ya era tan atroz que tenía que hablar como en clave. Entonces, esto de hablar en clave lo hacía quizás a él ya, lo tenía cansado. Decía, no, prefiero ir a verte, conversar contigo, estar con ustedes, hablarles, enseñarles. Todos los hermanos se saludaban en aquel tiempo y hablaban de esta hermana elegida, que era otra iglesia. Hermanos, como ya para ir concluyendo lo que les puedo decir, que
los apóstoles enseñaban y aplicaban la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. No hay otra enseñanza, no hay otra doctrina. Pablo le habla a los cristianos también y les dice que no alimenten a su enemigo, que no lo reciban. Yo no puedo estar alimentando al enemigo o al falso maestro, no lo puedo recibir en mi casa. Diferente es, como les dije, aquel que no ha conocido a Dios. Diferente es aquel que está en el mundo, pero tú no sabes que así como un día tú, sin saber cómo y por qué llegaste a Cristo, Él va a llegar a Cristo. Es una situación completamente distinta y no quiero que se confundan en esto. Porque Juan no está enseñando que no amemos a la gente o que no recibamos a un cristiano. Cuando Juan dice, no reciban en su hogar aquel apartado de la doctrina y que promueve falsa enseñanza, ¿estará bien este hermano? Sí, está bien, está en lo correcto. Él está diciendo lo correcto, no le reciban. Y muchas veces nosotros podemos caer en esto también. Pero si este hermano venía a la iglesia, oye, cuántos paseos allá en el muelle juntos, compartimos un asadito, que todo esto, y de repente se nos va para otro lado. Y después lo recibimos. Y después compartimos con él. Y después lo invitamos a tomar once. Y después estamos con él. Mira qué fuerte lo que nos dice el apóstol. No lo recibamos. Cuando quizá dentro de mis sentimientos quisiera yo recibirlo. Menos, ¿y por qué no lo recibas en tu casa? Porque si tu casa es la iglesia, Él va a hablar ahí. Él va a enseñar ahí. Y Él lo único que quiere es seguir como una bomba de esas de racimo, ¿cierto? Ahí expandiendo su doctrina, su filosofía, sus ideas. Transformarse Él en un pequeño Mesías, que es no otra cosa que un pequeño anticristo. Hermanos, lo digo para los más nuevos, porque los más antiguos de la iglesia sabemos que nos han pasado estas cosas también, ¿cierto? No es algo novedoso para nosotros. Tiempo atrás, años atrás, había una persona que llegó acá y él hacía reuniones en su casa y invitaba a hermanos de acá a su casa y les enseñaba otra doctrina, ¿no? Que acá lo que se decía no era correcto, que como un avanzado, decíamos, ¿ah? Que va más allá. No podemos permitirlo. No podemos ser tan indefensos. Hermanos, quien niega que Jesús es el Cristo, ese es un anticristo. El Señor nos llama al amor. Pero lo más importante, cuidemos la iglesia, porque el propio apóstol Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 3, el concepto que tiene, dice que es una columna, un baluarte. Primera Timoteo 3:15, escribe el apóstol Pablo y dice así, para que si tardo le está escribiendo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Columna es un soporte, baluarte es una protección. La iglesia es una columna, es un soporte y es una protección de la verdad de Cristo, hermano. En aquella época nuestros hermanos en la iglesia primitiva daban su vida por proteger la iglesia, por la columna, por el baluarte. Daban su vida. Y estoy seguro que los hijos de Dios hoy en día también daríamos nuestra vida. Estoy seguro de eso. No me cabe ninguna duda. Ustedes dirán, pero qué cosa más extrema. No me cabe ninguna duda que así sería. No veo a alguno que sea verdadero hijo de Dios renegando de Cristo. No lo veo. El que no persevera, ese no es de Cristo. Son situaciones extremas. Para nosotros sí, pero en otras partes del mundo no. Es de lo más cotidiano que hay. Hay hermanos que lo viven todos los días. Y hay hermanos que hoy en día están muriendo todos los días por amor a Cristo. Nosotros en Chile vivimos en un verdadero paraíso comparado con eso.
Entonces cuando tú dices, pero es que el otro lo hace, ¿por qué yo no? ¿Por qué el otro sí? ¿Y por qué no te pones como referente a aquellos que son verdaderos baluartes? ¿Por qué siempre te pones como referente al malo? ¿Por qué siempre te andas como referente al que hace lo incorrecto? Son la iglesia soporte y protección. Nosotros, la iglesia, somos soporte y protección. Juan nunca dice que no nos juntemos con los incrédulos. Dice que nos juntemos con ellos para predicar el evangelio. Es que Jesús también se juntaba con ellos, también se juntaba con los malos, con los pecadores y todo. Sí, pero Jesús no se sentaba a hacer el alma a la fiesta. Jesús se sentaba ahí, se paraba y se levantaba y decía, y enseñaba la doctrina. Si tú tienes esa capacidad y ese coraje de ir a esos lugares, pararte arriba de la mesa y decirle al DJ, pare la música, voy a hablar de Cristo, y predicas el evangelio, ándate, anda al tiro. Pero si vas a ser uno más del grupo, no. Porque estás participando de sus malas obras. Estás participando de sus malas obras. Cada generación, hermanos, tiene su propia lucha. Cada generación tiene su propia lucha. Nosotros tenemos nuestra lucha. Desde el principio fue así. En el huerto, ¿se recuerdan? Génesis 3, cuando viene Satanás y le da a Satanás y a Eva y los saca del camino de la bendición de Dios. Pero no tuvo éxito. Porque Dios dice que proveyó pieles de un animalito para ellos, un sacrificio. No tuvo éxito, porque Dios protegió al ser humano, al hombre y a la mujer. Dios los protegió. Cuando Jesús nació en Belén, Satanás mandó a matar a todos los niños de la región que habían nacido en esa época, en ese momento. Pero él quería uno solo, ¿cierto? Él sabía que había uno, mandó a matar a todos. Y no tuvo éxito. Cuando Jesús iba caminando hacia la cruz y Satanás utiliza a Pedro y le dice, ni tal te acontezca de ir allá para que te maten en una cruz, Satanás quiso usar a Pedro, pero no tuvo éxito. Hoy en día Satanás va a usar a un montón de gente, pero no va a tener éxito, porque los verdaderos hijos de Dios nos vamos a seguir las artimañas de Satanás. Los hijos de Dios solo esperamos ese día cuando nuestro Señor nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Mateo 25, 23. Nos ponemos de pie, hermano, vamos a orar.